teatro es mi patria, mi bandera, mi libertad, mi espacio. Yo soy ante todo un hombre de teatro. Siempre me acuerdo de esa anécdota con mi mamá, que a los 4 años, cuando yo tenía 4 años, me trajo 2 títeres que compró en la calle, y cuando llegó por la mañana a la casa, yo me volví loco con los títeres. Y le dije a todos mis amigos, hoy a las 2 de la tarde, función de teatro. Y desde la 1 ya todos los amiguitos estaban del barrio, en el portal de mi casa, esperando la función. Y yo metido dentro del closet con mis 2 títeres, abrazados así. Y mi mamá dijo, pero dale que te están esperando, dale la función. Y le dije, no puedo, dile que se vayan, que no puedo. Y desde entonces se rompió en mí la fuente del teatro. Esa sensación de urgencia, ese miedo ancestral del que hablan los actores, que es imprescindible. Y que cuando uno no lo tiene, pues le viene con el talento, como decía Stanislavski. Yo creo que ese es mi primer recuerdo con el teatro. Estar dentro de un closet oscuro, temiendo la luz de la libertad del teatro. ¿Cuándo tú te enfrentas profesionalmente al hecho del teatro? Profesionalmente, bueno, yo dejé la CUJAE, yo había estudiado en esa escuela de élite que se llama la vocacional en Cuba, que hay 5 nada más, y entraban los muchachos que tenían mejor promedio, y estaba predestinado para una carrera científica. De hecho, yo era un loco de las matemáticas, de que aprendía a contar antes de leer, y a sumar y a multiplicar y esas cosas, y era tremendo. Pero un día me atravesé con el teatro, y allí en esa escuela vocacional donde se estudiaban tantas ciencias y matemáticas, pues había un círculo de interés de teatro, y allí me metí yo en el teatro. Y cuando cogí mi carrera en la universidad, en la CUJAE, que me fui a La Habana, pues junto con todo el álgebra que me enseñaban y la trigonometría, y pues la ciudad me enseñó también el teatro y las enormes posibilidades de estar en una urbe y de estar confrontado una vez más a la performance, que fuera la trova alternativa que yo bebía en aquellos tiempos, la pintura, el teatro, la danza, los tiempos de Rosario Cárdenas y de Danza Abierta y de Carlos Varela. Por supuesto que duré 6 meses nada más en la CUJAE, y cuando me vi botado de la universidad por malos resultados, yo que era el muchacho brillante de la vocacional, pues lo primero que pregunté fue, ¿y dónde hago teatro? ¿Dónde estudio teatro? Y me hablaron de la escuela más modesta de mi país, de mi provincia, Pinar del Río, donde había una escuela de instructores de arte, que a lo mejor para la otra gente era una peca perdida en el Caribe, pero para mí fue el lugar más maravilloso donde estudié y me enseñaron los profesores más maravillosos, y donde me hice instructor de teatro en el año 89. A partir de ahí tú empezaste en el teatro profesionalmente, directamente, desde la escuela de instructores. Sí, en el año 89, como instructor de teatro, enseñándole a los muchachos a hacer teatro. Eso fue lo que yo estudié, eso fue lo que me acompañó durante los 6 años que me iba a quedar en Cuba, formando actores, formando directores. Sin haber pasado tú mismo la experiencia de las tablas. Estudiábamos en la escuela de instructores de arte. Tú estudiabas actuación y estudiabas dirección y todo eso. Lo que pasa es que después me di cuenta que era muy básico. En aquel momento para mí era
como si hubiera descubierto todo el conocimiento del mundo en 3 años. ¿Cuándo tú tienes la experiencia de tablas de ser el actor? ¿O de dirigir después de actuar? El actor siempre lo fui. Cada vez que... Porque por la misma carrera de instructores, pues yo estudié actuación. El problema es que cada vez que yo actuaba, era porque había ocurrido una desgracia. O porque se fue un actor, o porque yo le pedí gentilmente que se fuera, o porque se lo pedía no gentilmente. En aquel tiempo también alguna vez fui un joven inmaduro y siempre actué. Lo que pasa es que en esta profesión hay muchos más actores, por la naturaleza misma del artista, que directores. Estar afuera, eso, o es que tú eres el más malo, o es que tú eres el mejor, y entonces haces como Molière. Yo no era el mejor. Si yo hubiera sido el mejor actor, no me hubiera puesto detrás. Quizás era el que mejor organizaba, al que más le hacían caso, el más temible, el más inmaduro, el que podía decir las bromas más terribles, y entonces contra ese era mejor no tenerlo de enemigo y ponerlo de director. El dramaturgo es otra cosa. Un dramaturgo, cuando tú ves el bicho que es un dramaturgo, el animal que es un dramaturgo, no pertenece más a la fauna literaria que a la escénica. Fíjate bien, los dramaturgos suelen ser los tipos diferentes, atravesados por esa soledad inherente al escritor. Mientras que los directores, que por cierto están ahorcajadas entre la página y la escena, parecen ser más patos de este pantano maravilloso que es la escena, lo actoral, la performance. Llegué a Martinica en 1995 y empecé a trabajar en lo que encontré. Lo que encontré fue profesor de salsa. El problema es que yo no sabía bailar salsa, pero como era cubano, tenía el pelo largo y estaba jovencito, pues qué fácil asociarme a un profesor de salsa en una isla donde no se hablaba español, una isla del Caribe. Ahí empecé de profesor de salsa y ¡pam! Las clases de salsa se daban en el centro cultural de la capital y ahí estaba el teatro. Así que unos años después cambié mi profesor de salsa por mi compañía de teatro. Hice mi compañía de teatro, Teatro Sí, en 1998. Primero hice Songo Rocosongo, que era una asociación cultural que combinaba la salsa y el teatro. Y Teatro Sí empezó ya en los años 2000, que era mi compañía, por la que me dediqué absolutamente todo el tiempo a entrenar actores, a vivir de mi escuela de actores, que también eran directores, y a participar en los festivales internacionales de teatro. Martinica es una isla pequeñita, tiene 75 kilómetros por su lado más largo y 25 por su lado más ancho, así que cuando lo actuábamos el espectáculo 5 veces allí, había que salir a Europa, a Francia sobre todo, al Festival de Avignon, de Limoges, la Francophonie, Le Francophonie, todas esas cosas las hicimos con mi compañía entre 2000 y 2006. Estoy viendo que tu formación, curiosamente, gracias a Dios, no es ortodoxa, ¿no? Y eso me gusta mucho por el tipo de preguntas lo que yo quiero hacerte. Es lo que me preocupa a mí ahora. No hace mucho, no recuerdo si fue dramaturgo, director, actor, que dijo que el método no existe. Cada actor, es decir, no existe el Stanislavski o el Grotowski, son referencias, y cada actor es un método que toma sus referencias de 20.000 lugares, entre ellos estos dos superclásicos, los combina y hace su propio muñeco, y a partir de ahí viene la experiencia de teatro. ¿Tú cómo te relacionaste con métodos, con teoría de teatro en tu formación? Yo venía de un país donde
los grandes maestros, donde había muchos grandes maestros censurados. Y entonces el conocimiento, por ejemplo, Vargas Llosa estaba censurado, Virgilio Piñera estaba censurado, el checo Milan Kundera estaba censurado, los rusos estaban censurados. Y para mí el conocimiento era una cosa, sobre todo el conocimiento no oficial, era una cosa súper interesante. Así que me bebí todos esos clásicos y traté de llevarlos a la práctica. Y ahí me encontré con el verdadero, el intríngulis o la intríngulis de un profesor y de un aprendiz al mismo tiempo. Cómo entender el conocimiento, cómo llevar a su práctica el conocimiento. Años después yo me digo, bueno, si yo digo las cosas que yo pienso de Stanislavski, pues suenan a blasfemia. Para mí el mayor descubrimiento de Stanislavski fue el punto cero. Porque anteriormente pues los actores eran muy expresionistas, muy abiertos, y él fue el primero que calmó el juego de la expresión, y que fue por aquello de que menos es más, y de que hay que partir de punto cero y de la imagen neutra y todas esas cosas. Y eso lo aprendí haciendo espectáculos y dándome cuenta lo que funcionaba o no, tratando de huir lo que yo veía en 2 o 3 espectáculos al mismo tiempo, seguido. Decía, bueno, eso es lo que no voy a hacer, vamos a hacer otras cosas. Cuando yo iba al Festival de Aviñón, cada julio veía 100 espectáculos en un mes. No me preguntes cómo. Yo actualmente viajo para ver teatro, para ver performance, dedico todo mi tiempo a eso. Entonces, yo te digo que el método es ante todo individual. Es una historia de ritmo que puede parecerse a la disciplina, pero que no es exactamente igual. Es un problema de costumbre, de patrón en el sentido del rigor. Uno tiene la obligación de confrontar sus certitudes constantemente, so pena de caer en una zona de confort. Yo conozco las personas más inteligentes que conozco en mi generación, los acecha el peligro de la zona de confort. Ya tienen lo más importante asegurado. Yo lo más importante no lo tengo asegurado, ni me he preocupado por asegurarlo. Quizás ha sido lo contrario, y eso me sigue generando una sensación de urgencia, para decirlo con Proust, de ir en busca del tiempo perdido. ¿Cómo va a ir en busca del tiempo perdido un tipo que se metió la víspera 16 horas trabajando en lo mismo? Bueno, ese soy yo. Y ahí está mi método. Todos los muchachos, cuando tienen 10 y pico de años, pues adoran Grotowski. Después, cuando tienen 40, lo detestan, pero eso es otra historia. El mismo, yo creo, cuando yo vi a Grotowski en el Centro Europeo de Escritura de Espectáculo, que era un señor panzón y que tomaba cerveza y eso, y dije, ¿a dónde se habrá ido el teatro pobre? Pero bueno, el teatro es tan viejo que, aunque tenga detrás siempre un demiurgo, un patriarca, una matriarca, depende de su flexibilidad como colectivo. ¿Y cómo se inserta eso dentro de la crisis de... Hay un clash entre el teatro de autor y el teatro de actor, que nace precisamente, por lo menos en Cuba surgió a partir de los 90, empiezan a hacerse todos estos performances solos, ¿no? Y hay un énfasis en el teatro de actor, en que los mismos actores se autodirigen.
Porque no. Esos mismos son excelentes. Espérate. Lo que yo tengo como teatro de autor es ese teatro donde prima el texto, la historia, la literatura dramática. Correcto. Y donde los actores son pocos en escena porque el espectáculo no es lo más importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando uno ve los espectáculos de los años 70 y 80 de Bob Wilson y de Peter Brook y eso, ay, el Mahabharata es un derroche de escenografía y de actores y eso. El teatro de autor, tal y como yo lo comprendo, es un teatro de 2 o 3 actores en escena, donde se desarrolla 5 o 6 quizás, viene a partir de esos monstruos como Tennessee Williams y esas cosas. En la generación perdida hay mucho de teatro de autor, y actualmente yo veo un gran vínculo entre el teatro de autor y ese teatro de actor, que son 2 o 3 personajes, 2 o 3 actores que tienen la responsabilidad de un espectáculo larguísimo e intensísimo sobre sus hombros. Pero que es un poco de autodirección y todo, ¿no? No, para nada. Cuando un actor no se puede dirigir, es un contrasentido, decir, o actuada y dirigida por fulano de tal. El que haga eso es un loco, un irresponsable, y o no sabe lo que está haciendo, o quiere hacer, o toma a la gente por bobos. ¿Por qué un actor no puede dirigir? Porque la única ventaja que tiene un director sobre el actor es que que en el momento de la llama creativa, yo no sé si tú crees en la llama creativa, pero yo sí creo en la llama creativa. Yo sí creo que antes de empezar a escribir todavía no estás escribiendo, que cuando enciendes la computadora o abres la máquina de escribir todavía no estás escribiendo, y que cuando empezaste a escribir todavía no estás escribiendo. Hay un momento en que los motores arrancan y las musas se desnudan y empieza la efervescencia, y eso te puede durar 18 horas, y cuando vuelves a mirar el teléfono dices, hace 18 horas que no orino, ni como, ni tomo agua, me han dejado 70 mensajes, piensan que me suicidé. Bueno, en ese momento el director tiene la enorme ventaja de estar del lado del público y el actor no ve lo que está pasando. Entonces, un director que pierda ese momento, el momento de la llama, porque está en escena haciendo el actor, pues sencillamente está haciendo el culto al contrasentido escénico, artístico y creativo. Entonces, no, yo no creo en la autodirección. Ni siquiera en el caso de teatro pobre. ¿Cómo dijiste? Ni siquiera en un caso de teatro extra pobre. Es decir, cuando no tienes un director... Sobre todo en el caso del teatro extra pobre. El director dirige, el escritor escribe y el actor actúa. Son 3. Lo único que falta es el público. Ese es el teatro más pobre que pueda haber. Yo voy hasta el director que escribe, o sea, el tipo que escribe. Martí decía una cosa genial que decía, uno no traduce bien quien no es capaz de crear lo que traduce. Entonces, como el director de teatro es un traductor del dramaturgo, o sea, traduce la literatura dramática, lo que escribió el dramaturgo, lo traduce al público vía la carne del actor, entonces yo puedo aceptar que haya un grupo de teatro compuesto por un dramaturgo y un director, que es la misma persona, y un actor. Esa podría ser la mínima expresión del teatro, pero hasta ahí. En la época que tú floreciste, fue una época de grandes cambios, sobre todo en la televisión cubana, se vieron a través de la televisión cubana, pero todo lo que fuera actuación. Fue la época en que se graduó, salió una hornada increíble de actores esplendorosos, absolutamente esplendorosos todos, que invadió la televisión. Hasta entonces se hicieron aventuras de capa y espada, de antigüedad. En esta época que empieza a resquebrajarse el campo socialista, la televisión y el teatro, la televisión específicamente, empieza a tomar un giro más histórico, más ideológico, se empiezan a hacer puestas más realistas sobre la historia de la Revolución Cubana, y entonces salen todos estos actores
que de hecho todo esto empieza porque un actor me dice que su primera experiencia de actuación fue una aventura de capa y espada y él no se encontró con aquellas pelucas apolilladas y aquellas capas raídas y se siente muy frustrado, pero lo otro que le dieron fue una de estas series dramáticas que fueron muy buenas, estuvieron muy bien hechas, pero de marcado tinte ideológico y por lo tanto muy realistas en su concepción y florecieron y de verdad que son maravillosos. Es una nada que de verdad fueron actores maravillosos. Eso pasaba en La Habana nada más. Sí, en Pinar del Río, no, en provincia. La televisión, las TV series, las series para televisión y los seriales y todo eso se hacían en La Habana nada más. Yo me acuerdo que yo fui a Pinar del Río a proponer una cosa de humor y eso a Telepinar y no pasé de las pruebas. Me filmaron un poquito y me dijeron, no. Esa generación en Cuba sencillamente no trascendió. Se quedó en esas producciones de Licaic, Pero esa es la trascendencia que les permite ese país, que les da ese país. Yo pienso con el talento que había en Cuba, que hay en Cuba, uno podría estar fajado de la misma manera que la gente de Almodóvar está fajado por los Oscar y por los Goya, pues podría haber un piquete en Cuba fajado con los Oscars del teatro literario, del teatro de la puesta en abismo, del teatro que se piensa, que se critica, que se diseña, que se enciende, que se oscurece, que se apaga, que se escribe, que se construye. El teatro, yo soy una tripa del teatro, una técnica.